tema que ten constante presencia nas aulas e nos centros educativos é o tema do manexo das aulas, de a formación e educación digital, dos problemas que xenera a ciberseguridade, o manexo das redes sociais. Para falar un pouco de todos estes temas, temos hoxe dous invitados que, bueno, creo que nos van a permitir abordar o tratamento deste asunto tan polémico, tan complexo e con tantas aristas e tantos perfiles que, bueno, vamos a intentar abordar desde as dúas perspectivas, non? Desde os riscos, os temas asociados á ciberseguridade e a problemática que xeneran o manexo destas tecnoloxías, e vamos a facelo tamén desde outra perspectiva, non? Das oportunidades que ao mesmo tempo xeneran ou deben xenerar no ámbito educativo e, por extensión, no ámbito social, o manexo destas ferramentas, non? Bueno, pois para falar destes temas temos hoxe con nos a Rubén Darío Veiga, que é delegado de Participación Ciudadana da Policía Nacional, que está hoxe aquí con nos porque, bueno, pois é unha persona con moitísima experiencia no contacto diario cos centros educativos, cas aulas, cos alumnos e cas familias, porque dentro de o Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade en Centros Educativos e seus entornos, do que vamos a falar e que queremos que conozcamos un pouco a fondo en que consiste, bueno, pues ten unha actividade moi continua e moi en contacto directo. Podo decir casi que en cidade como Lugo, todos os alumnos de casi todos os niveles educativos conocen a Rubén Veiga, vale? E por outra parte temos para falar tamén desde outra perspectiva que é xa máis, bueno, pois o que o contacto tamén co outro aspecto que é, bueno, pois a relación directa xa co traballo en redes sociales, é un experto en marketing digital, ademais unha persona moi activa bueno, pois en redes sociales, TikTok é unha persona moi conocida, bueno, presentar como Raúl Ordóñez na súa perspectiva profesional e como Jaspeante, que é co nome co que se conoce en redes, non? Bueno, con ambos os dous vamos a intentar poñer por lo menos encima da mesa determinadas cuestións e aclarar, bueno, pois algunhas das preocupacións que son constantes, sobre todo nun programa de educación para os profesorado, para as familias e para o propio alumnado. Sí. Bueno, pois empezamos, se vos parece, con Rubén, que nos presente un pouco que é ese plan director que todos os centros conocemos e que traballo están a facer. Vale, plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Bueno, son actividades preventivas. Queremos que los centros tengan seguridad. También tenemos la policía, actividades represivas, que cuando hay un delito lo perseguimos. Esto sería una actividad preventiva. A los escolares desde quinto de educación primaria, desde los 10 años, hasta que finalizan su etapa escolar, les damos cierta formación preventiva en ciertos problemas que hemos detectado. Problemas que eran principalmente 5 materias, que ahora las hemos ampliado. Las 5 materias eran acoso escolar, ciberseguridad, riesgos de Internet, que se llama en origen, adicciones. Empezamos solo hablando de drogas, de alcohol, de tabaco, pero la hemos ampliado con la evolución a las tecnoadicciones, y también hablará Raúl de ello, y a la adicción al juego, a las apuestas deportivas, que es ahora bastante problemática entre los chicos. Aparte de las adicciones, hablamos también de delitos de odio, un poco de odio y discriminación, y de violencia contra la mujer, violencia de género. Esto se ha ampliado, nos solicitan nuevas materias y la última instrucción, que es la 6/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha ampliado la temática. Tratamos protección de datos, tratamos prevención de delitos sexuales, entra también seguridad vial, que en este caso colabora policía local en los distintos centros. Entra también protección de la naturaleza, que en el caso de Lugo lo está colaborando Policía Autonómica a dar esa formación preventiva. La idea, que los niños sepan ciertas problemáticas a las que se pueden enfrentar para que no tengan esos problemas y ya en un ámbito mayor, que no sean víctimas
ni autores de delitos, porque muchas de esas problemáticas derivan en delitos. Amplísimo Sí. abanico, pero bueno, ao final eu creo que estamos aunando cuestiones que son comunes, porque se hablamos de prevención de violencia, estamos hablando también de ciberacoso en muchos casos, si hablamos de violencia contra la mujer, también hablamos, Sí. quiero decir que el tema que nos ocupa hoy, del tratamiento de redes sociales, casi engloba casi todos los aspectos, porque bueno, hoy seguramente es uno de los canales donde seguramente se producen más... Sí. Posiblemente es que son los consejos muchas veces son troncales. En todas las materias tenemos esos mismos consejos y todas esas materias han derivado hacia el uso que hacen los chicos al relacionarse, al comunicarse, al interactuar de internet, redes sociales, de esos móviles que empiezan a usar algunos muy pronto, otros más tarde, pero bueno, siempre empiezan a usarlo. Y las herramientas, un móvil es lo que digo yo, no sé si coincide Raúl conmigo, un móvil cualquiera que llevamos en el bolsillo, una consola, es mucho más potente, se lo digo así, que los ordenadores de la NASA para llevar al hombre a la Luna. Y además tiene una conexión a Internet. Y los chicos, que son la primera generación, son capaces por primera vez de crear contenidos en directos y retransmitirlo a cualquier parte del mundo. Solo necesitan una persona que quiera verlo en Australia. Bueno, un plan ambicioso, un plan que lleva funcionando muchos años, que está dando buenos resultados, porque la experiencia es que los centros demandan esa formación, que y tal. Bueno, continuaremos con este tema y seguiremos hablando. Con Raúl, pues vamos a seguir también ahondando en estas cuestiones. Él trabaja mucho en temas también de formación, imparte formación para familias, imparte formación para alumnado. Correcto. Y entonces, bueno, pues hablábamos también antes de empezar un poco que este trabajo de prevención se está haciendo ya en edades cuanto más tempranas mejor, especialmente con las familias, porque a veces llegamos tarde, ¿no?, cuando trasladamos la información, ¿no? Entonces, coméntanos un poco qué perfiles... Al final, yo creo que la educación digital no deja de ser una extensión de la educación tradicional en valores. Lo que pasa es que muchas veces las propias familias, nosotros mismos, nos ponemos una especie de telón invisible. Pensamos que a lo mejor el hablar con nuestros hijos de determinados temas es entrar en un terreno pantanoso en el que no sabemos dónde vamos a salir. Cuando nada más lejos de la realidad, igual que nosotros le decimos a nuestros hijos, oye, pues cuando vaya a cruzar la calle, pues mira a un lado, o si ten cuidado y no hables con desconocidos, o no aceptes determinadas cosas gratuitamente, sin conocer a nadie. Pues esto mismo hay que saber trasladarlo también a su vida digital, porque la realidad es que estamos en el año 2024 y el plano digital ya está al mismo nivel del plano real. Cualquier cosa que tú hagas en el mundo real tiene sus consecuencias en el mundo digital y viceversa. Y por eso es muy importante pues toda esta labor educativa que se hace tanto en la parte de prevención, que es súper importante, como en la parte de entender la tecnología. Porque es súper importante hablar de riesgos, conocer pues todas las posibles infracciones que un chaval pues puede cometer o puede sufrir. Es súper importante, pero no olvidemos que estamos hablando de tecnología. La tecnología durante toda la historia nos ha demostrado que sirve para hacer progresar la sociedad. La tecnología está aquí para quedarse. Llegar y directamente a un padre o una madre decirle que abandone la tecnología o que sus hijos no pueden tocar la tecnología sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Entonces lo que hay que hacer es, en todo caso, pues ayudarle, darle las herramientas, la formación, la información precisa para que utilicen estas herramientas pues de la forma más responsable posible y de una forma además que les pueda ayudar en su futuro. Yo leía la semana pasada pues nada, un artículo, están saliendo continuamente informes sobre este tema de, bueno, el 90-95% de los empleos en cuestión de 20 años
todos van a tener pues, un componente de tecnología, de inteligencia artificial, entonces es importante que ellos adquieran el conocimiento de estas herramientas, pero que lo hagan eso con acompañamiento. Eso es. Y con esa sensibilización que pues reclamamos todos desde las familias. Sí. Claro, es que esas competencias digitales, adquirirlas, por un lado, hay, con los problemas que tienen, sobre todo en los progenitores, hay ciertos progenitores que les causa rechazo, eso digital, y a veces incluso desconocimiento. Y las competencias digitales a los niños hay que ayudarles. Y el acompañamiento es fundamental. Acompañamiento, yo lo digo, y también el control. El control, porque son menores con unas herramientas muy poderosas. Y sin acompañamiento y sin control, normalmente suele ser problemático. Una herramienta, una tecnología. Voy a preguntarle una descripción de lo que llevamos en el bolsillo cuando llevamos el móvil. ¿Qué herramienta llevamos? Un poco lo adelantaba también antes Rubén. Bueno, pero bueno. Efectivamente, como él decía... ¿Y qué vamos a llevar en los próximos años, ¿no? Sí, llevamos una herramienta muy poderosa que nos permite hacer muchas cosas. Nos permite, o por lo menos lo que se ve desde fuera muchas veces y que tanto criticamos a ellos y muchas veces nos criticamos a nosotros. No hay más que entrar pues, a un restaurante, por ejemplo, y ver pues, una familia o un grupo de amigos que en lugar de estar hablando entre ellos están todos mirando el móvil y muchas veces no son menores, son todos adultos, que hay que hacer también autocrítica con esto. Pero más allá de ese componente de distracción, de entretenimiento que muchas veces tienen las redes sociales, con un teléfono móvil que al final es pues eso, un pequeño ordenador que se conecta a internet, pues podemos comunicarnos con nuestro entorno, podemos, por ejemplo, hacer videoconferencias con desconocidos. Ahora que hemos tenido esta pandemia, ¿qué hubiese sido sin los teléfonos móviles o sin los ordenadores de no haber existido, ¿no? Los chavales han podido seguir formándose, educándose, podemos realizar compras online, podemos investigar sobre temas, autoformarnos, o sea, nos dan muchas posibilidades. Lo que sí que es cierto, que antes cuando comentaba Rubén, es claro, tú le das un teléfono a un niño o a un menor, pega saltos. Ahora, quítale internet y no lo quiere. O sea, es como si le da un ladrillo, porque eso es inservible. Realmente un poco la idea va por ahí, es decir, el conectarte a la red y el poder tener instalada una serie de aplicaciones que son las que te dan pues esas funcionalidades, pues ya sea de trabajo o de ocio o de viajes, de lo que sea. Ahora mismo sí que hay un tema, ya entrando en la pregunta que me haces, que está marcando tanto el presente como el futuro inmediato en los próximos años, que es la inteligencia artificial, que aquí se podría hablar también mucho y tendido sobre cómo afecta esto pues, a nivel, por ejemplo, de información engañosa, de posibilidad de estafas, que lo comentábamos antes, justo antes de comenzar, pues eso ya es posible, por ejemplo, clonar la voz de una persona y que de repente una madre pues reciba la llamada con la voz de su hijo diciendo pues mamá me han secuestrado. Imagínate a un madre, una padre que escuche eso. Eso existe, pero es que antes de la llegada de internet también existían otra serie de estafas y de fraudes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues justo lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Este tipo de programas son súper importantes porque al final la gente entiende qué puede ocurrir y ya va pues un poquito ojo a visor. Estamos hablando de una parte negativa en ese sentido, pero que somos víctimas los adultos. Sí, totalmente. Evidentemente, si lo trasladamos a menores, a gente sin una capacidad crítica de formación, totalmente, sin esa madurez del riesgo, evidentemente son francos, vamos. Sí, bueno, yo siempre se lo digo a los niños. Hacemos mal uso de las redes sociales. Yo pongo el ejemplo siempre de WhatsApp, que un grupo de WhatsApp al final, no sé si decimos, es una red social. Sí, totalmente. Un grupo de WhatsApp, que tengo un grupo de WhatsApp de adultos, practicar deporte de veteranos, que se llama Avisos, porque hemos hecho otro grupo que se llama Coñas. Ya. Y el grupo de avisos, los administradores que hemos nombrado entre todos, tienen que recordarle
todas las semanas a la gente que ese grupo es para aviso. Ya. Y nosotros somos el ejemplo para esos menores. Acompañamiento, un poco de control y además el ejemplo. Y hay veces que no somos buen ejemplo. Los datos de uso de móvil, la encuesta que salió ahora de uso de móvil, son los mayores de edad, decía la última que he visto, decía que los entre 18 y 24 años los españoles usan de media el móvil 6 horas y 43 minutos, me parece. 6 horas y 43 minutos. Yo, que pertenezco a una generación que nos educamos solo con la televisión, ese consumo de televisión nos hubieran puesto a todos un psiquiatra y una atención psicológica si estamos 6 horas delante del televisor, ¿no? Sí, totalmente. Hay que recordar que no es solo el móvil, pero aún así es Bueno, ya, pantallas, que ya es nuestro banco, nuestro periódico, que leemos Claro, el periódico pantallas ahí. en general, sí. Ahí yo creo que también tenemos que hacer un poco de reflexión de por qué los menores utilizan el teléfono móvil o videoconsola o en definitiva están conectados tanto tiempo, porque cualquiera de los que estamos aquí tenemos ya nuestra edad, somos de una generación. Claro, en nuestra época salíamos a la calle, salíamos a jugar, no había ningún problema, no había miedos, no existían ciertos riesgos. Ahora no, los niños no salen a jugar a la calle. Sin embargo, está más que demostrado por cualquier manual de sociología que la etapa del ser humano donde existen mayores necesidades de socialización es precisamente en la edad infantil, en la pubertad, en la adolescencia. Entonces, claro, nos encontramos a que tenemos a los niños en la casa, pero necesitan socializar más allá. Entonces, al final, Internet es una forma que tienen ellos de alguna forma, de algún modo, de conectar pues, con sus amigos, de echar un rato. ¿Qué pasa? Que, claro, si tú tienes en los años 80 a un chaval 6 años viendo la tele, pues posiblemente eso habrá que regularlo, habrá que mirarlo. Igual que si ahora está pues 6 horas viendo un canal en Twitch o en TikTok. Sí, es un tema. Hay un término que ya se está usando incluso en los documentos que la Consellería de Educación está trasladando a los centros ahora, que es que se empieza a manejar el concepto ya de las TRIC, las tecnologías de la comunicación. Claro, realmente hoy ese es el papel que están jugando los móviles y las pantallas, ¿no? La socialización que decías tú de los niños, en vez de hacerse en otros espacios, también se está delegando un poco también a eso. Claro, tiene aspectos positivos, ¿no? Porque realmente un juego como por ejemplo el Fortnite, que yo ni lo juego, ni me gusta, a lo mejor lo recomendaría a mis hijos, pero más allá de eso, tú ves una partida entre chavales de Fortnite y es, salvando las distancias, pues algo similar a lo que podría ser un juego en la calle, digo, salvando mucho las distancias en el sentido de que hablan entre ellos, hacen estrategias, se comunican y al final sí que están pasando un rato de charla, más allá, obviamente, sin adentrarnos en lo que son los posibles riesgos y demás. Nunca sustituye a la relación. Exacto, nunca sustituye, pero me refiero que a falta, entendiendo la realidad tal y como está, sabiendo que los niños están en la casa, pues bueno, ese tipo de juegos y demás, pues tratan de cubrirle a ellos esa función. Y ya te digo que yo no soy muy pro este tipo de juegos, ¿eh? Sí, Fortnite igual tiene el problema que tiene esa violencia. Ah, no, asociada, sí, por te el insultan contenido. también, Tal te ejemplo gritan. no ha sido el mejor. Pero bueno, un juego de coche, no, pero sí que se relacionan, sí que interactúan, sí que tienen roles en los juegos. Claro. Igual hay juegos de distinto tipo, Fortnite es muy de moda, pero antes juegan algunos al Minecraft, que es ya más colaborativo, de construcción. Sí, hace esas funciones también, pero no sé si llegarán a sustituir totalmente, que la otra también hace falta, la del contacto, el aire. Es que haga falta, es que hay que reforzarla y fundamental. insistir en que es la esencial, ¿no? Sí. La empatía, la relación personal, la red es otra cosa, ¿no? ¿No? Sí, totalmente. Bueno, yo os iba a preguntar también por otras cuestiones, ese concepto de las TIC y todo eso, realmente en los centros de enseñanza vemos que está funcionando en el sentido de que toda la problemática que viene asociada a esas relaciones sociales, esas relaciones a través de las tecnologías, son en muchos casos conflictivas, problemáticas
Y bueno, ahí sí Raúl seguramente, bueno, pues nos puede un poco decir cuáles son los grandes problemas que nos encontramos, tanto los docentes como las familias, ¿no? Claro, Con siempre situaciones que, bueno, pues de ser situaciones que a lo mejor solo son un indicio de un posible riesgo mayor a verdaderas situaciones complicadas, conflictivas, ¿no? Sí, bueno, son niños, normalmente los niños se equivocan y tienen que equivocarse. Si las equivocaciones son muchas veces leves, la mayoría de las equivocaciones son muy leves y muy suaves, que no deberíamos de hacer tampoco una montaña de un niño manda, se enfada, tienen la sangre caliente, están en una época que las emociones pueden mucho. Luego sí hay problemas graves y hay delitos que son muy graves y problemas asociados también con ese consumo. Vemos desde el ciberacoso, el, el grooming, los mayores, lo que digo yo, los pederastas y pedófilos ya no andan rondando parques, están en internet. Están todos intentando relacionarse con niños. Hay que explicarles que no todo el mundo es quien dice ser. Por ejemplo, un juego, yo hablando con los niños, se llama Among Us, que es el juego del asesino, que es casi prácticamente en internet lo que hacemos nosotros de guiñar el ojo y matar, y tenías que descubrir quién era. Pues eso, en la nave espacial, juegan, y de repente les aparecen a los niños personajes que se llaman busco novio, que intentan contactar con ellos, con los niños, con los más pequeños, por privado. Son los groomers, que son los pedófilos y pederastas en internet. Hay que explicárselo, hay que explicarle que hay gente que no es quien dice ser. Con los problemas de privacidad, con las imágenes, imágenes que chicos jóvenes están mandando de desnudos, luego la persona que más quieren es la persona que más odian al día siguiente y hay problemas de esa difusión de imágenes, que eso lleva varios delitos. Difundir esas imágenes de un menor es un delito contra la intimidad, es un descubrimiento y revelación de secretos y es una distribución de pornografía infantil, delitos muy graves. Y a veces se olvidan que a partir de los 14 tienen responsabilidad penal, a partir de los 14 años. Y están cometiendo muchas veces por esa prisa o por no tener esos conocimientos. Sigo diciendo, es minoritario. Ya. Pero no por minoritario deja de ser preocupante. Y luego problemas de privacidad, esta falta de privacidad e intimidad. Chicos y chicas muy jovencitos que empiezan una relación y lo primero que hacen es darse el acceso, el desbloqueo del móvil, acceso a la intimidad y privacidad, la contraseña de acceso a la red social para ver con quién habla y conductas de control que luego acaban derivando en violencia de género, violencia doméstica. Pero la mayoría de las veces es desconocimiento, falta de formación y equivocaciones. Cuando son pequeñas, están en la época de tener equivocaciones pequeñas, pero sí, a veces derivan en delitos y... A ver, en los centros realmente que se trabaja mucho lo que es no solo la prevención, sino incluso después intentar corregir, educar, enseñar un poco que vemos todos los días esas pequeñas cuestiones, ¿no? Que, bueno, pues a veces lo que dices no pasan de ser cuestiones puntuales por desconocimiento, por falta de información, y que a veces son, bueno, pues una herramienta también que tenemos que usar para realmente marcar hasta dónde puedes llegar, qué no puedes llegar, situarlo. Que se haga un TikTok allí en un vídeo allí bailando dentro del centro, puede tener consecuencias graves de protección de datos, pero al final no deja de ser un pequeño error. Claro. Que difundan la imagen privada de alguien ya es un error grande con consecuencias. Bueno, pues vamos orientando un poco el tema. Los centros tenemos unos protocolos de prevención de acoso genéricos y en particular de ciberacoso, ¿no? Ahora se acaban de actualizar. Yo decía que, bueno, pues se ha intentado también que esos protocolos sirvan de... es muy difícil que los docentes tengan también una formación completa, ¿no? Sobre muchas de las conductas que van asociadas al manejo de redes, a adicciones, a tal. Entonces, aparte de una parte formativa que nos permita identificar cuáles son las conductas, cuáles no. Pero bueno, yo, por ejemplo, si tuviéramos que definir para una familia, para un profesor, qué indicios, ¿no? Antes de podemos detectar de que haya una cierta
Dentro de todo lo que son los riesgos asociados al uso de Internet y redes sociales, desde luego el bullying, ciberbullying, acoso, ciberacoso, como lo queráis llamar, posiblemente sea el más extendido. Y es un tema que habría que abordar desde distintas ópticas. Primero porque yo creo que hay que trabajarlo mucho en la parte de prevención. Normalmente los casos de acoso y ciberacoso cuando surgen, pues ya llevan tiempo produciéndose y la víctima mucho tiempo sufriendo, con lo cual hay que trabajar la prevención. Y luego yo creo que es muy importante que haya comunicación entre el centro y las familias, porque muchas veces parece que ambas partes van por su lado. Un problema que empieza en el cole, pero luego se extiende en la fuera, la familia que llama al centro, el centro que dice que no, que eso, pero como ha ocurrido fuera, pues que no pasa nada. Entonces, yo creo que es súper importante el tema de la coordinación también entre ambas partes, el establecimiento de protocolos. Fundamental. El hecho también de no culpabilizar en exceso a la víctima y a los infractores. Y quiero explicarme con esto. El acoso ha existido siempre, quiero decir, nosotros cuando estábamos en el cole, pues siempre estaba el más débil, el que se llevaba todas las collejas. ¿Qué pasa? Que antes pues tú sabías quién te había puesto el ojo morado y ahora pues se auspician en el anonimato y la cosa encima se puede ir a más y se puede extender, con lo cual ahora el problema es mucho mayor. Entonces, sí que es un problema que ha existido ahí, pero también, lo comentaba antes Rubén, los niños pueden llegar a ser muy crueles, lo sabemos, pero pueden llegar a ser muy crueles porque no son muchas veces conscientes de las consecuencias que pueden tener sus actos. Entonces, en el bullying también hay que trabajar mucho todo lo que son las habilidades sociales con nuestros hijos. Y eso es un tema, nuevamente, de educación tradicional, que se trabaja desde la familia, también por supuesto se completa en el cole, pero hay que trabajar la empatía, el respeto a los demás, etcétera. Había un programa en la tele hace mucho tiempo, que no sé por qué lo quitaron, porque era buenísimo, lo presentaba creo Jesús Puente, era Proyecto Bullying. Yo recuerdo un capítulo en el que sentaban a una chica que había sufrido bullying durante pues eso, muchos meses y sentaban alrededor pues a todos los compañeros de clase que de algún modo pues la habían acosado. Entonces ella empezaba a contarle allí al presentador pues lo mal que se había sentido ese tiempo, lo mucho que había llorado, lo triste que estaba y al final acababan pues prácticamente todos llorando porque por primera vez eran conscientes de todo ese daño que habían hecho. Entonces, si somos capaces de a nuestros hijos, pues cuando le están reenviando la foto del amigo, se están riendo de él, pues sentarnos con ellos y decirle, oye, tú sabes que a lo mejor esto que estás haciendo, aunque te parezca gracioso, le puede estar haciendo daño a esta persona. Este protocolo que comentábamos, que se acaba de presentar ahora y que bueno, está empezando a funcionar, es un poco un protocolo en esa línea, claro, menos de victimizar y de considerar tal, sino de bueno, pues tomar conciencia de la situación que existió, que pudo existir, de cómo evitarla, todo esto. Hay un papel muy importante a tratar en los centros y en las familias, que es concienciar también de que observar tampoco. Víctimas, agresores, observadores, el término que queramos usar, al final, ¿no? Es un tema que hay que tratar globalmente, ¿no? Pues un poco a lo mejor la idea de ese programa que planteabas, ¿no? Bueno, en los centros hay una figura ahora de coordinadores de bienestar que se acaba de implantar. Bueno, pues entre los departamentos de orientación, coordinaciones de bienestar y estos protocolos que son necesarios, sí que, bueno, pues, pero... Hay un protocolo que he visto en algunos centros y que a mí especialmente me gusta, suelen nombrar en cada clase, bueno, nombrar, sí, tienen una reunión previa, siempre en todas las clases esto ha ocurrido, siempre hay un líder natural, un chico, una chica, que por su empatía, por lo que sea, es líder natural. Bueno, pues va a ser el que está muy atento, porque es que es el que está en primera línea, es el que ve lo que ocurre en su clase, quien se conoce todos los pormenores y entonces está atento a cualquier cosita que se produzca. Oye, pues en primera instancia intentar mediar él
y si, o ella, y si ve que, pues, que la cosa, pues avisar al responsable este que estás comentando, o al director o a quien sea, y parar la cosa antes de que efectivamente pues pase demasiado tiempo. A mí esa es una medida, oye, que no la veo mal. Lo que pasa es que no siempre pues, puede realizarse o bueno. No, y no siempre se consigue atajar o abordar Exacto. de forma eficiente una situación de este tipo, pero sí se resuelven muchísimas situaciones y se anticipan muchísimas situaciones. Falta, sí, el protocolo hasta ahora Hasta era ahora. más una vez que había actuar. Falta un poco. Yo sé que en todos los colegios, en todos los centros se está trabajando sobre eso. Yo cuando voy, al final lo primero que digo, vengo a reforzar o a de contaros, a repetiros ciertas cosas que yo ya os han contado, a contaros de distinta forma. Y bueno, y yo al final con ciberacoso, normalmente suelo trabajarlo los de quinto de educación primaria, 10 años, que cumplen 11, y los de primero de eso o segundo de eso. Y al final, con una sesión suele ser muy corto, incidir un poquito en ese espectador, que yo les cuento que no son espectadores de lo que pasa en su entorno, que eso es de la tele, que son actores, que la intervención del que ve ese acoso es posiblemente la más importante, porque un acosador sin apoyo normalmente va a reducir ese acoso o hacerlo desaparecer, pero un acosador que tiene detrás el apoyo, aquellos que le ríen lo que hace, que repiten lo que hace, va a agravar ese acoso. Claro. Y incidir un poquito en eso cambia. Y los niños, incluso los pequeños, entienden perfectamente el mensaje. Luego es que a veces no lo capten, pero y entender, entienden y saben, y si les explicas todo, saben siempre qué partido tomar, pero luego es mucho más complejo en el día a día. Bueno, hay montones de herramientas también. Pues ahora mismo se acaba de implantar también una cuestión que se presentó hace poco, que está implantando los centros, que son los puntos naranja, donde, bueno, pues se puede, de forma anónima, bueno, sugerencias, perspectivas, vistas, inicios. Es decir, que se ponen todos los medios y todos los recursos para intentarlo. De todas formas, bueno, pues es un tema que preocupa tanto a las administraciones educativas como a los agentes sociales, y a lo mejor sí es cierto también un poco lo que creo que comentaba Raúl, no solamente familias, centros, sino que seguramente es más amplio. Por ejemplo, yo que el plan director, ¿no? Sí. Permita también que los centros cuenten con respaldo cuando los temas son realmente ya que trascienden lo que estamos hablando y van a otros niveles. Es importante que haya fluidez en esas comunicaciones, ¿no? Y seguramente más agentes sociales que tendrían que intervenir porque son temas muy transversales, ¿no? Situaciones familiares complejas, servicios sociales. Como decías antes, con las TRIC ha trascendido ya el acoso escolar clásico, era entre iguales, en el centro, cuando llegaba la víctima y sonaba el timbre a última hora y decía, bien, me he librado de este pelma hasta mañana. Ahora el ciberacoso, 24 horas. el cambiar eso tiene ese componente que ya se aleja del centro educativo, ya está en las redes, está presente permanentemente, porque en cualquier momento pueden recibir una llamada y, aunque ocurra fuera, sí que afecta al centro, al entorno educativo. Bueno, vamos a aprovechar también que tenemos este espacio un poco para dar información que es interesante, aparte de conocer lo que estamos haciendo en los centros y las perspectivas, también aprovechar pondremos ahora unos teléfonos que hay de ayuda en prevención de temas de ciberseguridad y todo eso que tiene el INCIBE, el Instituto Nacional, el Centro Nacional de Seguridad para Internet en España. Hay un teléfono que es el 017, ¿no? Al que cualquiera puede, bueno, pues dirigirse. Y tiene grandes webs, la web del INCIBE para consulta y tiene una especial para IS4K. Internet Segura for Kids, que es la que comenta Rubén, es una web que a mí me gusta mucho también. Incluso tienen un teléfono, un 900, para atender todo tipo de consultas, no solo de ciberseguridad. Es decir, tú, por ejemplo, pues vas a comprarle un videojuego a un chaval y no sabes si es adecuado para su edad, así. Y llama allí y aparte es un servicio que es público y que está... El melón de los videojuegos que pone en grande y en rojo
18 y lo tienen los niños de 10, 11. Bueno, pues yo creo que es importante que se conozcan también ese tipo de recursos, tanto profesores como familias, como tal, porque, bueno, pues cada vez hay Incluso, más preocupación por estos temas, ¿no? en esa web, Sí. en IS4K que comenta, hay también recursos para los propios docentes y Sí, profesores y para los que padres. quieran, y para los padres. Por ejemplo, Hay actividades también, sí, juegos, hay un juego para jugar padres e hijos y luego para los padres. el Yo típico recuerdo- contrato Sí, también, el contrato de acuerdo, uso para del Contrato, móvil. vamos a hablar un poco sobre el contrato Y también. tiene un apartado muy importante de herramientas de control parental para cuando se le da esos dispositivos. Sí. Los centros que participan en los programas de DISGAL, de formación a través del libro digital y todo eso, pues a partir de, me parece que fue de enero, se empezaron a restringir el acceso que daban los portátiles también a Sí. determinado tipo de páginas, Sí, de sí. enlaces o de cuestiones. Es Sí. decir, es fundamental también saber hasta dónde Sí, podemos dejar. sí, algunos centros me transmiten que hay ciertos problemas que le han restringido hasta ciertas cosas que usaba, que sí, la Sí. restricción tiene eso. Claro. También ahí igual faltaba más, se ha cedido desde esos ordenadores a lugares que no se debía, pero faltaba más ese control directo, igual faltaba ahí un responsable TIC para todo un centro de muchos, Ya. igual necesitaban más control, una supervisión, creo yo. Es difícil, ¿no? Es difícil en difícil, todo caso, incluso los controles parentales a veces, bueno, pues también llegan a donde llegan, Claro. ¿no? Y no A ver, podemos limitarlo todo, ¿no? de controles parentales que también se podría hablar muchísimo, Sí, porque hay herramientas que ya no es un control, es una... claro, a ver, aquí al final cuando hablamos de educación tecnológica hay como dos tipos de estrategias básicamente. Están las estrategias de mediación activa, que son las que hemos comentado en parte y que se basan en educar, acompañar y supervisar, así de claro, que eso se ha hecho toda la vida con cualquier tipo de educación. Y luego están las medidas de mediación pasiva, que son, pues en este caso, por ejemplo, un control parental. Entonces, a mí me preguntan muchas veces los padres, las madres, ¿es bueno que tengamos medidas de control parental? Por supuesto, es decir, una medida de control parental es buena, pero una medida de mediación pasiva, es como un cinturón de seguridad. Que tú le pongas a tu hijo el cinturón de seguridad no quiere decir que no vaya a tener un accidente. Entonces tú ponle el cinturón de seguridad, pero lo que tienes que hacer es sentarte con él y enseñarle a conducir y enseñarle cuáles son las señales, cómo se circula por una carretera, cómo se respeta a los demás, cómo se llega a tal sitio de forma óptima y eficiente. Esa es un poquito la clave de todo esto, vamos, bajo mi opinión. Yo creo que estamos de acuerdo y que es la línea de trabajo, ¿no? Sí. A pesar de, bueno, pues que en los últimos meses hubo mucho debate y mucha polémica sobre todas estas cuestiones, ¿no? De hecho, bueno, yo traía para plantearos una cuestión ya casi para cerrar esto, que, bueno, vamos a ver si nos atrevemos a dar una... Puedo traer información de distintos medios, de prensa, de ONGs, de asociaciones de padres, de colegios de pediatras, sobre cuál es la edad apropiada para acceder. Estábamos comentándolo antes. Mi respuesta, los 18 años o cuando estés preparado para acompañarlo, exigirle responsabilidades, explicarle los problemas que tiene y además, eso no son los 8 años. Yo me parece, por ejemplo, el regalo del móvil en la comunión, que se da en algunas cosas, me parece un poco exagerado. Pero bueno, los niños también viven en sociedad, Claro. no solo nosotros. Si viven en sociedad y todo el entorno lo tiene y él no, también lo estamos aislando nosotros. Complicado. Es una cuestión muy complicada. Tienen que decidir los progenitores un poco eso, pero también es esto que se ha planteado ahora como moda hasta los 16, prohibirlo hasta los 16. Yo digo, si tienes a un niño hasta los 16 sin nada y le das a los 16 esa herramienta que lleva esperando no sé cuánto tiempo y sin el acompañamiento y sin el control, también nos equivocaríamos. Creo. Claro, a ver, esa pregunta que haces es maravillosa porque da pie a un montón a explicar muchas cosas Y de muchos de enfoques todo distintos. esto.
Yo antes de responderla, me gustaría introducir un término que yo creo que se utiliza equivocadamente en la sociedad, que es el del nativo digital, que se utiliza muchísimo. El propio término ya lo dice, una persona que por haber nacido en la época de la tecnología, pues ya se le da por hecho que va a controlar perfectamente cualquier aparato. Se escucha muchas veces, yo escucho a padres decir, míralo, tiene solo 5 añitos y maneja perfectamente el Angry Birds. Claro, yo para explicar esto muchas veces en las charlas les pongo un vídeo a los padres y a madres de monos pues, utilizando tablets. Y claro, ya le empieza a cambiar un poquito la cara, ¿no? Porque el hecho de que un móvil o una tablet pues parezca que se está utilizando bien, pues no, la culpa no es que el crío sea muy inteligente, es que ese aparato pues está diseñado o esa aplicación de forma muy usable que hasta un mono pues puede manejarla, pero de ahí a que el niño pues conozca los riesgos de un uso inapropiado, conozca bien cómo se utiliza esa tecnología, va un mundo. Entonces, ¿a qué edad dar un teléfono móvil? Yo, que ya me podéis considerar casi gallego, suelo responder con una pregunta, que es ¿a qué edad dejaría a tu hija o a tu hijo salir solo por primera vez a la calle? Y entonces lo normal que me contestan todos los padres es que depende, claro que depende. Depende, por ejemplo, de si estamos en Lugo o en Río de Janeiro, depende de la hora del día, porque no es lo mismo salir a la calle a las 12 de la mañana que a las 12 de la noche, depende de si va solo o acompañado, e incluso si va acompañado, pues me gusta más si va con este o con esta, y por supuesto depende de la edad que nosotros, o sea, de la madurez que nosotros consideramos y entendemos, como decía Rubén, que tiene nuestro hijo. Pero es que aún así, cuando dejemos por primera vez salir a nuestro hijo o hija a la calle, no le vamos a dar barra libre. Vamos a ir soltando cuerda poco a poco. Al principio, a lo mejor vamos a ver cómo cruza la calle y casi se nos va a salir la cabeza del cuello. Y después, pues poquito a poco, pues le vamos a ir soltando. Con la tecnología y con los móviles en particular pasa exactamente lo mismo. El problema es que, como comenta Rubén, hay 2 puntos exactamente donde se entregan móviles mayoritariamente. Uno es la primera comunión y otro es en su primer viaje que salen fuera. Esos son los 2 momentos donde más se están entregando el móvil. Y en muchos de esos momentos tenemos a padres que piensan que sus hijos son nativos digitales. Tenemos a padres que piensan que sus hijos saben manejar el móvil. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque hemos dicho que hay que educarles, acompañarles y supervisarles. Si no se hace eso, ese niño va a tener un problema sí o sí. Ese niño va a ir descubriendo las cosas por sí mismo y va a ser peor. Claro. Entonces, la edad depende de muchos factores. Yo no daría una edad en específico, pero lo que sí que y con diría esa progresión, cuando se le dé, yo os puedo poner el ejemplo de mi hijo. Yo tengo una hija que tiene ahora 10 años, ella no tiene el móvil, ni se lo voy a dar hasta todavía, yo creo que bastante, pero eso no implica que ella no acceda al móvil, al contrario. Ella se sienta conmigo muchas veces, le enseño a crear un correo electrónico, le enseño pues qué es un buscador, qué es ChatGPT, cómo utilizar Canva, y lo accede. Ahora, de ahí a que tenga su propio móvil, pues ya veré yo cuando... Sí, yo creo que tienes razón. Yo, aprovechando el símil que hiciste, cuando salen por primera vez, salen por primera vez solo, tienen que llevar el móvil por si acaso. Y te lo digo a los padres. Los niños entienden que el móvil por si acaso no vale para nada. Claro. Yo les digo, consejo de la policía, si tienes un problema en la calle, te echas una carrera donde haya adultos. Si tienes un problema y sacas el móvil, el problema lo vas a seguir teniendo y a lo mejor estás sin el móvil. El por si acaso ese, pero eso, igual tenemos más problemas los padres. Exacto, es que los niños lo entienden mucho mejor. Totalmente, y me encanta ese ejemplo que pones. Yo no lo solía poner, pero te lo voy a tomar prestado porque sí. Es así de fácil. Muchas veces el problema es de los propios padres, que nos ponemos nosotros limitaciones cuando no, o sea, no es necesario. Si tu hijo se va 2 días de excursión con los amigos, no es necesario darle un móvil. El niño te lo va a pedir porque te va a decir, papá, es que todos mis amigos llevan el móvil. No pasa nada. Yo tengo uno de 12, se fue de excursión sin móvil. Ahora lo tiene.
está en el instituto, también con unas conversaciones con la madre y con no los criterios también tuvimos que... Claro. mucho tiempo en salir de casa con él. Y de hecho, los grupos estos de WhatsApp, a veces abrimos el grupo de WhatsApp de la clase y miramos y lo que hizo él y lo que hacen el resto y comentamos ciertas cosas. Yo no es fácil, os lo comentaba antes, no es fácil ese acompañamiento porque yo viendo los vídeos que ver algún día de pararme con él o pararme al juego y demás, hay días que es duro estar, pero bueno, hay que saber lo que hacen. Ellos van a intentar, van a saber hacer muchas cosas, van a buscar hacer algo que hacen sus amigos, los de su edad y demás, y nosotros tenemos por lo menos que saber un poquito esos entornos en los que se mueven, a qué juegan, a quién ven. Y el control de tiempos también es muy importante, es decir, un niño tiene que tener, o un adolescente, tiempo para todo, para hacer deporte, para estar con sus amigos, para jugar a la videoconsola, porque a lo mejor es el ocio que tenga, para hacer sus deberes. Todo, sí. Claro, el problema, si tú tienes a un niño las 24 horas del día, por ejemplo, leyendo cómic, pues oye, a lo mejor tiene un problema con el cómic. Con los móviles igual. Y yo creo, y una cosa que sí me gusta advertir, porque lo veo en muchos padres y en muchos centros, y el problema es también que muchos se van a la habitación y a dormir con el móvil. Y eso sí que me parece un problema, porque al final, cuando estamos mucho tiempo viendo pantalla antes de dormir, eso nos pasa a los adultos también, nos cuesta mucho conciliar el sueño, y a ellos más todavía, porque están con el teléfono ahí, y al día siguiente rendimiento escolar decae, están fatigadísimos. Pediatras y cualquier profesional. Antonio, como docente, también se nota quienes tienen los dispositivos en su habitación. Se nota en el aula. Este es un tema que a mí sí que me gusta decir a los padres, oye, que guarden. Yo no soy nadie para meterme en el hogar de ninguna familia, pero oye, ese tipo de cosas. Estamos intentando trasladar, claro. Bueno, pues consejos, experiencia que tenemos de lo que vemos diariamente en distintos ámbitos y que todo lo mismo, ¿no? Sí. Aquí es esencial. Bueno, podríamos seguir con este tema porque es un tema para mucho hablar. Me hubiera gustado, bueno, pues hablar más de temas como, por ejemplo, pues la polémica también que hay ahora con las denuncias a redes sociales que están apareciendo en Estados Unidos, que seguramente, bueno, da ese objeto para otro programa entero, y el uso que hacen las tecnológicas también de todo esto. Pero bueno, hemos tratado lo que en principio veníamos. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, encantados de que trasladáis todo este concepto de experiencia, y hasta otra vez. Pues nada, muchas gracias. Hasta otra, gracias.